Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos donde una sola conversación redefine todo lo que creías saber sobre tu valor, sobre la lealtad, sobre la justicia. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde, en una oficina con vista a la planta de producción donde había pasado los últimos 7 años de mi vida. Me llamaron a la oficina del director. No era raro. Yo era la gerente de producción, coordinaba 3 turnos completos, y era normal que me citaran para revisar números, resolver problemas, hablar de mejoras. Entré esperando lo de siempre, una conversación sobre eficiencia, sobre algún pedido urgente, quizás sobre la expansión que llevábamos meses planeando. Lo que recibí fue completamente diferente. El director estaba sentado detrás de su escritorio, con esa postura rígida que adoptan las personas cuando han ensayado lo que van a decir. A su lado estaba la directora de Recursos Humanos, con una carpeta en las manos y una expresión que intentaba ser neutral pero que gritaba incomodidad. «Siéntate», me dijo él, sin mirarme a los ojos. Me senté. «Mira, voy a ser directo contigo», comenzó, todavía evitando mi mirada. «La empresa está pasando por un momento difícil. Tenemos que hacer ajustes. Todos tenemos que hacer sacrificios». Hasta ahí, nada inesperado. Había rumores de que las ventas habían bajado un poco en el último trimestre. Pero éramos una empresa sólida, con contratos grandes, con clientes de años. Pensé que me iba a pedir que redujera costos, que optimizara procesos, que hiciera más con menos. Eso era mi especialidad. Por eso, continuó, hemos decidido ajustar tu salario. Silencio. ¿Ajustar?, pregunté, sintiendo cómo se me enfriaba la sangre. Tu salario actual de 95.000 al año va a reducirse a 57.000, efectivo desde el próximo mes. Las palabras cayeron como piedras. 95.000 a 57.000. Eso no era un ajuste. Eso era casi el 40% de mi salario. Casi la mitad de mi ingreso, desapareciendo con una frase. Espera, dije, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que mi salario se va a reducir en más de $38.000 al año? Por crisis. Es temporal, intervino la directora de Recursos Humanos, con una voz que intentaba sonar tranquilizadora. En cuanto la situación mejore. ¿Temporal?, la interrumpí. ¿Y cuánto es temporal? ¿6 meses? ¿1 año? ¿3 años? Ninguno de los dos respondió. El director se aclaró la garganta. Mira, entiendo que es difícil. Pero todos estamos haciendo sacrificios. Yo mismo reduje mi salario. Quise reírme. Él ganaba más de 250.000 al año. Reducirse un 10 o 15% seguía dejándolo en una posición cómoda. Yo estaba en 95.000, con una hipoteca, con mi madre enferma a quien ayudaba económicamente, con una vida que había construido alrededor de ese ingreso. ¿Y si digo que no?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ahí fue cuando me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. Entonces puedes renunciar. Pero quiero que entiendas que si renuncias, no hay indemnización, no hay paquete de salida, no hay nada. Simplemente te vas. Y ahí estaba. El ultimátum. O aceptas que te roben casi la mitad de tu salario, o te vas sin nada. Necesito que me des una respuesta ahora, agregó, cruzando los brazos. Miré a la directora de Recursos Humanos. Ella apartó la vista. Miré al director. Él me sostuvo la mirada, esperando que me quebrara, que aceptara, que agachara la cabeza. Y si te está gustando esta historia hasta ahora, déjame un like y suscríbete al canal, porque lo que viene después es aún mejor. Además, me encantaría saber en los comentarios, ¿alguna vez has vivido algo así en tu trabajo? Cuéntame tu experiencia. Respiré profundo. Y entonces dije las palabras que cambiarían todo. No acepto. Renuncio. Considera este mi aviso de 2 semanas. La sorpresa en su cara fue instantánea. Claramente esperaba que suplicara, que negociara, que aceptara las migajas que me ofrecían. ¿Estás segura?, preguntó, y por primera vez escuché un toque de duda en su voz. Completamente segura. Salí de esa oficina con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto. No lloré. No hasta llegar a mi auto. Y cuando lo hice, no fue por tristeza. Fue por rabia. Por humillación. Por la injusticia absoluta de todo.
Pero lo que ellos no sabían, lo que ni el director ni recursos humanos ni nadie en esa empresa parecía entender, era el tamaño del error que acababan de cometer. Déjame explicarte algo sobre mi trabajo. Sobre lo que realmente hacía cada día. Mi título era gerente de producción. Sonaba simple. Sonaba como si solo supervisara que las cosas se hicieran. Pero la realidad era infinitamente más compleja. Yo coordinaba 3 turnos completos. Eso significa que mi responsabilidad cubría 24 horas al día, 7 días a la semana. Turno de mañana, de tarde y de noche. Cada turno tenía su supervisor, sí, pero yo era quien los coordinaba a todos, quien se aseguraba de que la transición entre turnos fuera perfecta, de que no se perdiera información, de que los problemas de un turno no se heredaran al siguiente. ¿Sabes lo que pasa cuando una pieza clave falla a las 11 de la noche? ¿Quién recibe la llamada? Yo. ¿Qué pasa cuando un cliente cambia una especificación a última hora? ¿Quién reorganiza toda la producción para que no perdamos el pedido? Yo. ¿Qué pasa cuando hay un problema de calidad y necesitamos rastrear exactamente dónde se originó? ¿Quién tiene el conocimiento profundo de cada proceso para encontrarlo? Yo. Durante 7 años, mantuve la planta funcionando con una eficiencia del 94%. 94%. En una industria donde el 85% se considera bueno. ¿Cómo lo lograba? Conocimiento. Experiencia. Relaciones. Conocía cada máquina de esa planta. Sabía cuál tendía a atascarse si la humedad subía de cierto nivel. Sabía cuál necesitaba un ajuste cada 4 horas para mantener la precisión. Sabía exactamente qué operador era mejor para qué tarea, quién tenía el ojo perfecto para detectar defectos casi invisibles, quién podía trabajar bajo presión sin perder calidad. Tenía relaciones con cada supervisor, con cada líder de equipo. Ellos confiaban en mí. Cuando había un problema, no lo ocultaban por miedo. Me lo decían inmediatamente porque sabían que yo no iba a culpar, iba a resolver. Tenía sistemas. Hojas de seguimiento que yo misma había diseñado. Protocolos de comunicación entre turnos que reduje de 30 minutos a 10, sin perder ninguna información importante. Contactos con proveedores que me llamaban directamente a mí cuando había retrasos, permitiéndome reorganizar la producción antes de que se convirtiera en crisis. Había manejado la transición cuando instalamos el nuevo sistema de gestión hace 3 años. Yo fui quien capacitó a cada supervisor, quien resolvió cada error, quien trabajó 16 horas diarias durante 2 meses para asegurar que no perdiéramos ni un solo día de producción durante el cambio. Cuando el cliente más grande de la empresa, que representaba el 30% de nuestros ingresos, amenazó con irse porque hubo 3 retrasos seguidos, fui yo quien presentó un plan de mejora completo, quien implementó controles adicionales, quien recuperó su confianza. Esa cuenta seguía con nosotros gracias a mí. Pero todo eso era invisible para la dirección. Ellos veían números en una hoja de cálculo. Veían 94% de eficiencia y pensaban que eso simplemente sucedía. Como si la planta funcionara sola. Como si cualquiera pudiera hacer lo que yo hacía. Nunca vieron las llamadas a las 2 de la madrugada. Las veces que cancelé planes familiares porque había una emergencia. Los fines de semana revisando reportes, anticipando problemas, ajustando horarios. Las conversaciones difíciles con operadores que estaban pasando por problemas personales pero necesitaban mantener su rendimiento. La manera en que mediaba conflictos entre turnos, cómo motivaba cuando había presión, cómo celebraba cada pequeño logro para mantener la moral alta. Yo era el pegamento invisible que mantenía todo unido. Y ellos pensaron que podían reducirme el salario casi a la mitad y que yo simplemente lo aceptaría. Durante esas 2 semanas de aviso, seguí haciendo mi trabajo. Profesional hasta el final. Documenté todo lo que pude. Escribí procedimientos que nunca antes había puesto por escrito porque simplemente los hacía. Intenté transferir conocimiento a los supervisores, aunque todos sabían que no era suficiente tiempo. El director me evitaba. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, desviaba la mirada. Creo que en el fondo esperaba que en algún momento tocara su puerta y le dijera que había cambiado de opinión, que aceptaba la reducción. Eso nunca pasó. Mi último día fue un viernes. Hice mi turno completo, dejé todo ordenado, me despedí de cada persona del equipo. Muchos lloraron. Algunos me dijeron que la empresa estaba cometiendo un error enorme.
Yo solo sonreí y les dije que todo iba a estar bien. No estaba segura de si les mentía o si realmente lo creía. Hay decisiones en la vida que no tienen marcha atrás. Puntos de no retorno. El director cruzó uno cuando me dio ese ultimátum. Podría haberme acercado de manera diferente. Podría haber dicho, mira, estamos en problemas, necesitamos tu ayuda, ¿qué podemos hacer? Podría haber mostrado respeto, reconocimiento, gratitud por 7 años de trabajo excepcional. En lugar de eso, eligió la intimidación. El poder. El o lo aceptas o te vas. Y esa elección fue su error fatal. Porque cuando alguien te falta al respeto de esa manera, cuando alguien demuestra que no valora tu trabajo, tu dedicación, tu contribución, no hay vuelta atrás. Puedes perdonar muchas cosas. Puedes olvidar comentarios desafortunados. Puedes superar desacuerdos. Pero no puedes olvidar que alguien te dijo, esencialmente, que eras prescindible. Que tu trabajo valía menos de la mitad de lo que te pagaban. Que podían reemplazarte fácilmente. Durante esas 2 semanas, observé cómo el director operaba en su burbuja de confianza. Había ascendido rápido en la empresa, más por conexiones que por mérito. Había estado en su puesto solo 2 años. No conocía la operación real. Para él, la producción era solo números en reportes que yo le presentaba cada semana. Nunca se preguntó cómo se generaban esos números. Nunca se preguntó qué pasaba entre los reportes. Nunca se preguntó por qué, a pesar de todos los problemas que cualquier planta enfrenta constantemente, nosotros siempre cumplíamos. Siempre entregábamos. Siempre manteníamos a los clientes contentos. Asumió que era el sistema. Que eran los procesos. Que era la tecnología. No se le ocurrió que era yo. El día que firmé mi liquidación final, que fue exactamente nada, como prometieron, me entregaron una caja con mis cosas personales. Fotos de mi escritorio. Una planta que alguien del turno de noche me había regalado. Tazas de café de congresos industriales. Reconocimientos que nunca colgué en la pared porque no era mi estilo. El director ni siquiera apareció. Mandó a la directora de recursos humanos a despedirme. Ella fue amable, casi comprensiva. Es una pena que las cosas hayan terminado así, me dijo. Eras muy buena en tu trabajo. Lo sé, respondí simplemente. Mientras manejaba a casa con esa caja en el asiento del pasajero, sentí algo extraño. No era tristeza. No era miedo por el futuro, aunque debería haberlo estado. Tenía ahorros para 3, quizás 4 meses si era cuidadosa, pero después de eso, no sabía. Lo que sentía era paz. Una paz extraña, casi inquietante. Como cuando terminas una relación que sabes que no era sana, y aunque duela, sabes que hiciste lo correcto. Me habían dado un ultimátum esperando que cediera. Y cuando no lo hice, esperaban que viniera arrastrándome de vuelta. Que suplicara. Que aceptara cualquier cosa con tal de mantener el empleo. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía mi valor. Sabía exactamente cuánto valía mi experiencia, mi conocimiento, mi capacidad de mantener esa planta funcionando como relojería. Y sabía que muy pronto, ellos también lo sabrían. La primera llamada llegó el lunes de mi segunda semana afuera. Fue uno de los supervisores del turno de noche. Lo siento, sé que ya no trabajas aquí, pero estamos tenidos un problema con la máquina número 6 y nadie sabe qué hacer. Le di algunas indicaciones básicas, pero le dije que no podía seguir asesorando gratis. Él entendió. La segunda llamada llegó 3 días después. Otro supervisor. La eficiencia cayó al 82% esta semana y el director está furioso. ¿Podrías? No, dije gentilmente. Lo siento, pero no. Para la semana 3, las llamadas se multiplicaron. Operadores que tenían mi número personal. Supervisores desesperados. Incluso la directora de recursos humanos me llamó solo para ver cómo estaba. No contesté ninguna. Y entonces empecé a escuchar las historias. A través de excolegas que seguían en contacto conmigo. A través de mensajes de texto. A través de la red invisible de información que existe en cualquier industria. La planta estaba en caos. Promovieron a uno de los supervisores del turno de mañana a gerente de producción temporal. Era bueno en su trabajo, responsable, dedicado. Pero solo conocía su turno.
No sabía cómo coordinar los tres. No tenía las relaciones con proveedores. No conocía todas las peculiaridades de cada máquina. La eficiencia cayó primero al 85%. Luego al 80%. Para la semana 4, estaba en el 78%. Los clientes empezaron a notar. Un pedido grande llegó con 2 días de retraso. Luego otro. Luego otro. El supervisor temporal trabajaba 18 horas al día intentando mantener todo funcionando. Los otros supervisores estaban abrumados, sin la coordinación central que yo proporcionaba. La comunicación entre turnos se rompió. Errores del turno de mañana se repetían en el de tarde. Problemas del turno de noche no se reportaban hasta que era demasiado tarde. Para la semana 5, había 7 clientes importantes con retrasos activos. 7. En 7 años bajo mi gestión, nunca habíamos tenido más de uno a la vez, y lo resolvíamos en días. Uno de los clientes más grandes canceló un contrato de $3 millones. Dijo que no podía confiar en que cumpliríamos los plazos. El cliente que yo había salvado hace años, el que representaba el 30% de los ingresos, puso toda su cuenta bajo revisión. Básicamente, una amenaza apenas velada de que se irían si las cosas no mejoraban inmediatamente. Y entonces, la semana 6, el director me llamó. Dejé que fuera a buzón de voz. Volvió a llamar 1 hora después. Buzón de voz otra vez. Mandó un correo. Luego otro. Luego 5 más ese mismo día. Finalmente, mandó un mensaje de texto. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor. El por favor fue interesante. No había escuchado esa palabra de él en 7 años. Esperé 2 días antes de responder. Solo para dejarle saber que ya no estaba a su disposición inmediata. ¿De qué se trata?, escribí. Necesitamos reunirnos. ¿Cuándo puedes? Estoy ocupada esta semana. Es urgente. La respuesta llegó en segundos. Muy urgente. Mañana. Acordé reunirme. No en la oficina. En un café neutral, a medio camino. Llegó 10 minutos antes. Lo vi a través de la ventana, revisando su teléfono constantemente, tomando café que claramente no disfrutaba. Se veía agotado. Ojeras profundas. El traje arrugado. Nada del aire de superioridad de 6 semanas atrás. Entré exactamente a la hora acordada. Gracias por venir, dijo, poniéndose de pie como si fuera una reunión de negocios formal. Me senté sin decir nada. Mira, comenzó. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros. Y, bueno, he estado pensando mucho sobre eso. Silencio de mi parte. La cosa es que la planta está teniendo algunos desafíos desde que te fuiste. Algunos desafíos, repetí, levantando una ceja. Está bien, muchos desafíos. La eficiencia ha caído. Tenemos problemas con clientes. El equipo está luchando. Ya veo. Respiró profundo. Queremos que vuelvas. Ahí estaba. Las palabras que probablemente le costaron más pronunciar que cualquier otra cosa en su vida profesional. ¿Queremos?, pregunté. ¿Quiénes queremos? Yo. La junta directiva. Todos. Te necesitamos de vuelta. Interesante, dije, tomando un sorbo de mi café. Porque hace 6 semanas me dijiste que mi trabajo valía 57.000 al año. Y que si no me gustaba, podía renunciar. Se sonrojó. Fue un error. Lo reconozco. Un error grave. Las cosas no estaban tan mal como pensábamos y, bueno, no entendíamos el alcance completo de tu trabajo. ¿No entendían? Dejé que la pregunta flotara en el aire. Estamos preparados para hacer una oferta muy generosa, continuó, sacando un sobre. Tu salario anterior de 95.000, más un aumento significativo para compensar todo esto. Estamos hablando de 280.000 al año. Casi me atraganto con mi café. 280.000. Casi 3 veces mi salario anterior. Casi 5 veces lo que me quisieron pagar hace 6 semanas. Y además, agregó rápidamente, un bono de retención de $50.000, pagadero inmediatamente si aceptas. 330.000 en total en el primer año. Miré el sobre. No lo toqué. ¿Por qué debería hacerlo?, pregunté finalmente.
¿Por qué? Porque eres la mejor. Porque nadie más puede hacer lo que tú haces. Porque la empresa te necesita. La empresa me dijo que valía 57.000. Ahora dice que valgo 280.000. ¿Qué cambió? ¿Yo, o la percepción de ustedes? No respondió. Déjame adivinar, continué. Los números son terribles. Los clientes están furiosos. La junta está preguntando qué pasó. Y tú necesitas un salvavidas. No lo negaré, dijo, y por primera vez escuché algo de humildad real. Cometimos un error enorme. Yo cometí un error enorme. Subestimé completamente lo que hacías. Y ahora estamos pagando el precio. Miré el sobre otra vez. $330.000. Hace 2 meses. Esa cantidad hubiera cambiado mi vida. Hubiera resuelto todos mis problemas económicos. Hubiera significado seguridad, estabilidad, reconocimiento. Pero ahora significaba algo diferente. Significaba miedo. Pánico. Desesperación de su parte. Necesito pensarlo, dije finalmente. ¿Cuánto tiempo necesitas? Te aviso. Esa noche no dormí. $330.000 es mucho dinero. Es más de lo que pensé que ganaría en mi vida. Es seguridad financiera. Es poder ayudar a mi madre sin preocuparme. Es ahorros. Es futuro. Pero cada vez que consideraba aceptar, recordaba esa reunión hace 6 semanas. La manera en que me miró. El ultimátum. El tono. La falta absoluta de respeto. Y pensé, ¿qué pasa en 1 año? ¿En 2? Cuando las cosas se estabilicen y ellos piensen que ya no me necesitan tanto, ¿volverían a hacer lo mismo? ¿Habría aprendido realmente la lección, o solo estaban asustados temporalmente? ¿Podría trabajar otra vez para alguien que solo valora tu trabajo cuando está en llamas sin ti? La respuesta llegó esa madrugada, mientras veía el amanecer desde mi ventana. No. No por todo el dinero del mundo. Porque mi dignidad, mi respeto propio, mi valor como profesional, eso no tiene precio. Al día siguiente le mandé un mensaje al director. Corto. Simple. Gracias por la oferta. La rechazo. Te deseo suerte. Su respuesta fue inmediata. ¿Podemos hablar? Puedo ofrecerte más. No se trata de dinero, escribí. Se trata de respeto. Y eso no se puede comprar. No respondió después de eso. 2 días después, recibí una llamada de un ex cliente de la empresa. Una de las personas con las que había trabajado directamente durante años, resolviendo problemas, cumpliendo plazos imposibles, manteniendo la calidad impecable. Escuché que ya no estás en la empresa, dijo. ¿Qué planes tienes? Le expliqué que estaba explorando opciones. La verdad es que había empezado a buscar trabajo, pero sin prisa, siendo selectiva. ¿Considerarías trabajar como consultora?, preguntó. Necesitamos ayuda con nuestras operaciones de producción. Nadie conoce nuestros procesos como tú los conoces, porque trabajaste con nosotros desde tu posición anterior. Y francamente, confiamos en ti más que en nadie. Así comenzó todo. Empecé como consultora para ese cliente. Luego ellos me recomendaron con otros. Mi red de contactos de 7 años en la industria se activó. De repente, empresas que conocían mi reputación me buscaban. No para ser empleada. Para ser consultora. Para ayudarlos a resolver problemas específicos, optimizar operaciones, capacitar equipos. Y aquí está lo mejor. Como consultora, cobro por proyecto. Y mis tarifas son, bueno, considerablemente más altas que los 280.000 anuales que me ofrecieron. Trabajo menos horas. Elijo mis proyectos. Trabajo con empresas que me respetan y valoran mi experiencia desde el primer día. No hay ultimátums. No hay política corporativa tóxica. No hay jefes que me subestimen. 6 meses después de renunciar, gano más que nunca. Mucho más. Y soy más feliz que nunca. Mi exempresa finalmente contrató a alguien para mi puesto anterior. Le pagan 140.000 al año, casi el doble de mi salario original. La eficiencia de la planta mejoró del desastre de 78%, pero nunca volvió al 94% que yo mantenía. Se estabilizó alrededor del 87, 88. Perdieron 3 clientes grandes permanentemente.
Recuperaron al que representaba el 30% de ingresos, pero bajo condiciones mucho más estrictas que antes. El director sigue ahí. Escuché que la junta casi lo despide, pero al final decidieron darle una oportunidad. Con un plan de mejora muy estricto. Y sin bono ese año. A veces me pregunto si aprendió algo. Si entiende ahora que las personas no son números en una hoja de cálculo. Que el trabajo invisible es el más importante. Que el respeto y el reconocimiento son tan importantes como el salario. Probablemente no. Gente como él rara vez aprende. Pero yo sí aprendí. Aprendí que nunca más dejaré que nadie determine mi valor excepto yo. Aprendí que a veces el mejor movimiento profesional es alejarte, aunque de miedo. Aprendí que la dignidad no se negocia. Y aprendí que cuando una puerta se cierra con violencia, a veces se abre un mundo entero de posibilidades que nunca imaginaste. Así que si has llegado hasta aquí, por favor dame un like si esta historia te resonó de alguna manera. Suscríbete para más historias reales sobre justicia laboral y empoderamiento profesional. Y déjame en los comentarios, ¿has tenido que tomar una decisión difícil entre dinero y dignidad? ¿Qué elegiste? Me encantaría leer tu historia. Hoy, cuando miro atrás a ese martes en la oficina del director, cuando me dieron el ultimátum, no siento rabia. No siento tristeza. Siento gratitud. Porque ese momento horrible, esa humillación, ese desprecio por mi trabajo, fue el empujón que necesitaba para descubrir mi verdadero valor. Y resultó ser mucho, mucho más de lo que ellos pensaron que valía. A veces, el rechazo más doloroso es el regalo más grande. Solo que en ese momento no lo sabes todavía.